Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de GDG Spain, el podcast de tecnología, comunidad y educación que hacemos los Google Developers Groups de España. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Google Podcasts y otras plataformas. Y además también puedes ver el vídeo. ¿A que sí, Mario? Lo puedes ver en YouTube. Pues yo Orestes, como puedes ver en nuestro banner de las comunidades, estamos más o menos activos en un montón de redes. Si no participáis es porque no queréis, os estamos esperando. Twitter donde más, Instagram a veces, Facebook incluso. Lo más importante ahora en el podcast, que puedes participar en el Twitter con el hashtag GDG y Spain Podcast. Y durante el confinamiento, con nuestro hashtag Yo me quedo en casa GDG. Mencionando también a @gdg_es para interactuar con nosotros en directo y en nuestro chat y en YouTube. En esta magnífica transmisión que tenemos esta tarde, ¿verdad, Andreu? Pues sí, esperemos que la técnica nos esté acompañando hoy también, Mario. Saludos a todos y a todos. Hoy tenemos una edición especial, siempre digo la palabra especial, porque es cierto, porque si no fueran especiales no tendría gracia nuestro podcast. Y es que vamos a tener otra vez dos grandes protagonistas de nuestra comunidad, GDG Spain, que nos van a ayudar a interactuar con estos otros bloques que tenemos especiales hoy, de educación y de tecnología con mujeres, y ambos dedicados a ver cómo nos hemos adaptado a este mundo online que nos ha tocado vivir por el confinamiento. Así pues, hoy tenemos de nuevo a Laura Morillo del GDG Madrid, Women Maker y Google Developer Group, Google Developer Expert in Cloud. Ahora tomo respiro y saludo a Laura. Hola, Laura. Hola. Qué fuerte. Y también tenemos a Moisés Martínez del GDG Cloud Madrid. Espérate, que me he dejado apuntarlo en el guión. GD también, especial, y que preparó una interesante charla sobre TensorFlow y TPUs que producimos hace escasos días en GDG Spain, el podcast, y que podéis encontrar también en este canal de YouTube. ¿Cómo estás, Moy? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, aquí estamos hoy. Orestes, sigue para adelante. Bueno, pues si os parece ahora que nos hemos presentado y tal, vamos a pasar un poco a los contenidos de la edición especial. Y bueno, como le gusta decir a Andreu, aunque esta sea la edición número 11, en realidad es la 14 porque ha habido ahí diferentes betas, diferentes fallos que hemos tenido que regrabar. Entonces, bueno, hoy tenemos a Emanuela, a Pat y a Gema de la comunidad Ladies.ux de Madrid. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, chicas. Bueno, Laura, ¿nos haces de presentadora, porfa? Encantada, muchísimas gracias. Bueno, pues uno de los principales problemas con todo el tema que ha habido con el coronavirus para nosotros ha sido el tener que dejar de tener todo ese contenido, todas esas comunidades. En mi caso, por ejemplo, estando en Madrid, es que había más meetups que días de la semana y de repente ha sido un parón total. Y la verdad es que una de las cosas que más me gusta es ver la capacidad de adaptación de muchas personas, como es el caso de Ladies.ux, que a pesar de esta situación decidieron ver cómo podían orientar todo para seguir teniendo ese aporte a sus comunidades. Así que pues me gustaría interactuar un rato hoy con vosotras para ver un poco pues cómo ha sido para vosotras ese proceso de adaptación de pasar de hacer pues unos meetups mensuales, con vuestra frecuencia, tener vuestra comunidad presencial, vuestros sitios a los que ya ibais para hacer reuniones, que teníais un poco vuestro proceso establecido y de repente todo eso se rompe y os toca un poco adaptaros. ¿Cómo ha sido ese proceso para vosotras? Bueno, si queréis esta contesto yo. Bueno, antes que nada, hola a todos y gracias por habernos invitado a esta entrevista a compartir nuestra experiencia. Un poco como que decía Laura, nosotros solemos tener nuestros eventos mensuales el último martes de cada mes en el Google Campus y estos son presenciales. Entonces, yo creo que un poco como a todos, aunque en teoría lo veíamos venir, nos pilló en ese momento cuando sobre el principio, mitad de marzo, ya el Google Campus empezó a hacer el comunicado que iba cerrando los eventos. Y nosotros era justo a principio de marzo o mitad cuando íbamos a concretar y a publicar las entradas para nuestro evento que era a finales de marzo, creo que salió el día 30 por ahí. Y entonces, como tenemos un canal de Slack donde nos comunicamos un poco las tres para la coordinación en las organizaciones, claro, empezamos a
a intercambiar esos mensajes diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Posponemos, ¿cuánto va a durar para largo? Y claro, fue automático pensar, bueno, lo hacemos online. Entonces, un poco, por ejemplo, Gemma tiene la experiencia de dar clases online y de hacer streaming, y también nosotros en el trabajo, Patricia y yo, que trabajamos en Telefónica, tenemos muchos congresos, muchos eventos y presentaciones y charlas online en remotos de todo lado, y pues otra cosa más así natural. Intentamos eso, buscar una plataforma para que soportaras un poco más de volumen y nada, adaptamos nuestra entrada y lanzamos. La llaman a través de Eventbrite, que es donde normalmente hacemos nuestras comunicaciones de eventos, y cambiando la modalidad. Y lo guay fue que pudimos abrir a más gente que no está limitada a poder acceder presencialmente en Madrid al Google Campus a esta hora. A nivel tecnológico supongo que está siendo todo un reto el tener que adaptar todos los mecanismos de comunicación. Sí, al final ha sido hacer un poco de pruebas con la plataforma. Por ahora estamos usando GoToMeeting, que nos la está prestando un patrocinador que tiene la licencia, la suscripción premium, entonces tenemos capacidad hasta 250 personas si quisieran. Y bueno, ¿qué tal ha reaccionado la comunidad a este cambio? Comentabais un poco que parece que ha ido aumentando, que podéis llegar ahora a más gente a la que podíais llegar antes presencialmente. ¿Cómo ha cambiado la comunidad que se acerca ahora a vosotras? Vale, bueno, pues en primer lugar, la verdad es que hemos tenido una gran aceptación por parte de la comunidad que ya tenemos aquí en Madrid, pero nos ha sorprendido mucho que el evento, por ejemplo, que hicimos el mes anterior, ha tenido bastante calado en Latinoamérica. Así que le estamos viendo ventajas, no solo el hecho de poder hacerlo desde casa, sino que también estamos llegando a una parte de la población femenina que no estábamos llegando antes al hacer un evento físico. Así que en ese sentido, la verdad es que estamos muy contentas y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo a pesar de estos problemas. Con los eventos online, ¿seguís teniendo un target mayoritariamente femenino o es ahora más mixto? ¿Ha variado eso en algo? Bueno, nosotras normalmente somos mayoritariamente mujeres. Es verdad que hablamos de que es una comunidad para mujeres, pero no excluimos a los hombres de manera, voy a decir, inconsciente, pero es verdad que como que es first ladies, ¿no? Sí que es verdad que se siguen apuntando a nuestros eventos algunos hombres, algunos chicos, y es verdad que aquí en este formato, por decirlo así, es más difícil generar ese control, ¿no? Normalmente cuando el evento es físico y hay lista de espera, damos prioridad a las mujeres para que nadie se quede fuera, pero con estos pues estamos viendo que se apuntan los chicos y de alguna manera mantenemos nuestra política de comunidad de no dejarles asistir a esos eventos, pero darles una alternativa a esa asistencia presencial a través del podcast. Qué interesante. Pues sí, la verdad es que esa forma de adaptación está genial para poder ir generando más contenido y además, pues como comentáis, el llegar a poblaciones a las que de forma normal no se llegaría. Tengo también curiosidad porque en mi caso, por ejemplo, que yo he sido pues, ponente durante ya unos cuantos años, ya me acostumbré a dar charlas en público y ahora también con todo esto del confinamiento me tocó dar mi primera charla virtual. Y aunque sí que había grabado algunos podcasts, al final el podcast estás interactuando con alguien como estamos ahora hablando. Pero cuando me tocó dar la primera charla, estaba yo creo que más nerviosa que cuando me tocó dar alguna de las primeras charlas que tuve que dar en persona, porque para mí el hecho de estar delante de una cámara sin ver el feedback del público, sin ver un poco, pues eso, si la charla está gustando, si no, si casi que me generaba más tensión. ¿Habéis visto vosotras también alguna diferencia a la hora de buscar ponentes? Si les cuesta más, les resulta más fácil. Bueno, aquí si queréis contesto yo.
Pues en realidad, en muchas de nuestras ponentes, una de las cosas, nosotras damos oportunidad a muchas mujeres que están dentro del ámbito del diseño UX a que den una ponencia por primera vez, ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, dentro del contexto, ¿no?, de esta comunidad de mujeres de experiencia de usuario. Entonces, sí que es cierto que en ese contexto de ser tu primera vez, pues siempre hay cierto nerviosismo, ¿no? Esto sucede así. Nuestra última ponente, por ejemplo, nos comentaba que ella estaba acostumbrada a dar charlas en contextos de, pues, siendo profesora, en contextos académicos, y tenía ese cierto nerviosismo que venía más por el hecho de que las personas que habían al otro lado, pues era otro contexto distinto, ¿no? Más que el tema de que fuera online o físico. Y yo personalmente también, ya aquí hago una opinión personal de mi situación, también de que he tenido que dar alguna charla. El contexto online a mí siempre me genera esa inquietud de si algo va a fallar, de repente se va a ir. Entonces también ahí sí que también nos pasó la primera vez, ¿no?, con el evento en abril, pues que teníamos ese nerviosismo de ¿y si falla? ¿Y si no nos escuchan? Y, ¿sabes? Tuvimos que preguntar al inicio si nos estaban escuchando bien y eso puede generar cierto nerviosismo, ¿no?, o ansiedad. Sí, la verdad es que es eso, es un mundo tan nuevo que al final da igual las charlas que hayas dado, al final vuelve a ser salir de la zona de confort. Y generó por ahí también una discusión interesante de quien decía que creía que debía ser más fácil y quien estaba de acuerdo conmigo con que yo lo consideraba casi más difícil que ya dar una charla presencial. Y para los asistentes, al final yo creo que también una parte muy importante de lo que tenemos con los meetups es toda esa parte de networking, que creo que es lo que ayuda aún más a que se genere ese sentimiento de comunidad, esas interacciones entre los propios miembros. ¿Habéis probado hacer algo en ese sentido? ¿Ofrecerles alguna forma de seguir interactuando entre ellos? ¿O simplemente estáis haciendo charlas hacia un público general? Pues Cualquiera de los tres. no sé, Manuel, a ver qué... Vale, no, bueno, por ahora, claro, como estamos empezando, por ahora lo que hemos hecho, claro, nuestros eventos presenciales siempre constan de dos partes, ¿no? Una que es la charla, el debate, que sí que intentamos que la charla sea siempre muy participativa, que surjan temas donde todo el mundo puede aportar y opinar y intercambiar experiencias. Y luego, claro, está la parte muy importante del networking después de la charla, donde sí que surgen sinergias y donde se hacen contactos, salen proyectos. Y en este caso en concreto, bueno, el evento sí que hubo debate y hubo tanto en el chat intercambio de recursos y de experiencias y opiniones y también preguntas a las ponentes, pero claro, nos faltó la parte más de las cervezas después, que no hemos planteado todavía cómo sustituirla. Lo que sí que nosotros seguimos teniendo la comunidad bastante activa, tenemos un canal de Slack, tenemos un grupo de Facebook que era con el que se empezó hace 6 años, cuando Facebook era lo más en su día, y ahí seguimos bastante activa, intercambiándonos opiniones, recursos, oferta de trabajo, dudas, apoyándonos un poco como seguíamos haciendo. O sea, que sí que al final usábamos bastante los canales online ya de por sí, y esto nos ha dado un poco más la oportunidad de llegar a gente más de fuera de Madrid. De hecho, la última ponente fue de México, porque la que teníamos que haber tenido en presencia, claro, con esta situación se le acumula un montón de trabajo y tuvimos que posponer su charla. Bien por ella, porque tenía eso. Pero entonces ahí sí que tiramos también de la comunidad, hicimos un llamamiento en nuestras redes y quien esta diseñadora de México aprovechó de ese nuevo contexto y nos pues, propuso una charla de compartir su experiencia, sus herramientas. Pues muchísimas gracias por contarnos un poco vuestra experiencia. También enhorabuena por todo ese curro que estáis teniendo, porque quién sabe, quizá incluso luego cuando nos permitan volver a tener nuestros eventos presenciales,
quizá lo que estamos creando ahora sea una tendencia que se pueda mantener en paralelo para precisamente, como comentabais, poder seguir manteniendo un poco lo mejor de los dos mundos, el poder seguir ofreciendo el comunicar a gente de diferentes países y llegar a más gente, junto con el tener un poco esas interacciones también físicas que, bueno, pues se echan de menos estos días. Muchísimas gracias por haber participado hoy en esta sesión y muchísima suerte con todos los eventos que tenéis por venir. Gracias. Gracias. Bueno, pues si queréis seguir sabiendo más de nosotras, nos podéis encontrar en Twitter en @ladies.ux/MA. También estamos en Medium y no recuerdo cuántas redes sociales tenemos ya, pero también en el grupo de Facebook nos podéis hacer un pin. Y si queréis proponer alguna charla para lo que nos queda de confinamiento, escribir un email a madrid@ladies.ux.com. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias por compartir esto con todo el podcast. Y bueno, vamos a cambiar ahora de sección y para eso vamos a cambiar también de región y vamos a irnos a un sitio que, como en toda España, se come muy bien, pero aquí además se bebe muy bien. Vamos a ir a La Rioja. Bueno, pues ahora mágicamente nos trasladamos de Zaragoza a Madrid hasta La Rioja, donde estoy hoy y además tengo en línea a un amigo de muchos de los que estamos aquí en el podcast y además es director del IES Ciudad de Haro, Juanjo Martín. ¿Qué tal estás, Juanjo? Hola, buenas tardes, Mario. Bueno. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Además tenemos a Moisés, que también tiene mucha experiencia en temas educativos online, dando el papel que hacen varias universidades. Que nos comentarás, ¿no, Moy? Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Moy. Bueno, esta tarde, Juanjo, cuanto antes queríamos interesarnos cómo está la situación en vuestra población y darte muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia educativa. Desde el IES, ¿nos puedes hablar de cómo habéis peleado, qué estáis haciendo? ¿Habéis detectado brecha digital? ¿Cómo os veis los profesores y los alumnos? ¿Estáis preparados para el online o sí o no? Dinos, Juanjo. Bueno, yo tengo la suerte de dirigir un centro que es un centro de una localidad relativamente pequeña, tiene 12 o 13.000 habitantes. Un segundo, que voy a hacer el cambio. Le haces la pregunta otra vez para que ahora se le vea en pantalla completa, ¿vale? Dame un segundo, Mario. Vale. Dame un chasquido cuando esté y yo te cuento hasta 3. Perdona, Juanjo. Venga. No. Cuando quieras, ya, dale. Bueno, Juanjo, queremos interesarnos por la situación en la población, porque además en Haro fue uno de los focos que tuvimos aquí en La Rioja, y para que nos compartes sobre todo la parte educativa, porque la parte del coronavirus ya la tenemos todas muy vista. Dinos cómo os habéis encontrado los profesores con online, habéis detectado brecha digital, ¿estáis preparados para el mundo online? ¿Cómo lo veis, Juanjo? Cuéntanos. Bueno, pues yo te cuento. El instituto que yo dirijo se encuentra en una localidad más o menos pequeña y entonces podemos decir que atendemos a todo tipo de alumnado. No se centra en un solo barrio que con unas ciertas características como puede ocurrir en una gran ciudad, sino que nuestros alumnos pues son de todas las clases sociales, tenemos mucha inmigración, tenemos minorías étnicas y entonces efectivamente sí que hay grandes diferencias entre unos alumnos y otros. ¿Los profesores estaban preparados para afrontar esta situación? Pues te puedo decir que en la mayor parte de los casos no, pero tengo que también decir que estoy muy orgulloso de cómo lo afrontamos, porque es cierto que cuando se nos piden hacer cambios y la situación es la normal, es la habitual, a la que estamos acostumbrados, pues es difícil adoptar esos cambios y tomar medidas, pero cuando nos encontramos en una situación de crisis y de dificultad, yo lo que he comprobado con mi profesorado, y supongo que es extensible a todos los profesorados de enseñanzas medias del territorio español, es que nos ponemos las pilas y en 2 semanas pues todo el mundo ya estaba haciendo conferencias, habíamos creado, todas las materias tenían su curso en Moodle, se habían subido contenidos, o parcialmente se habían subido ya algunos de los contenidos, y las clases empezaron a tomar cuerpo. Esto quiere decir, Juanjo, que realmente estáis dando las clases ahora mismo online, todos los profesores, todos los niveles, Explícanos. Mira, la primera medida que tomamos nosotros el día 11 miércoles, me parece que era el día 11 miércoles,
cuando nos dijeron que los alumnos se tenían que ir, porque como muy bien habéis dicho, Aro fue una de las primeras ciudades afectadas en gran medida aquí en España. Y entonces nosotros nos quedamos en clase, los profesores seguíamos yendo al instituto. Así que, previendo la situación, el mismo jueves, en mi caso, ya organizamos cursos para los profesores. Jueves y viernes los dedicamos a dar cursillos directamente a los profesores de cómo utilizar Moodle, de cómo subir los contenidos, de cómo matricular a los alumnos. Y de esa forma, pues aquellos profesores que tenían mayores dificultades porque no estaban tan habituados a las TIC, pues consiguieron en 2 días ponerse al tanto. Después, claro, hemos tenido muchas comunicaciones, hemos tenido muchas más videoconferencias, hemos muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes que resolver. Pero aquello yo creo que fue crucial. Ahora mismo, la mayor parte de las materias se están dando a través de Moodle. Eso te quería preguntar un poquito, por profundizar en lo que es la tecnología. ¿Qué mix de plataformas utilizáis? ¿Un Moodle que tenéis seguramente instalado en vuestra casa o tenéis externo? ¿Qué tipo de videoconferencias? Por compartir con los demás profesores que nos escuchen. Antes de esto, cada centro en La Rioja pues podía instalar su propio servidor en su centro Moodle. Cuando la Dirección General de Avance Digital, que son los que se encargan un poco de las TIC aquí en La Rioja, se hicieron cargo de lo que era educación, del sistema informático de educación, pues se dieron cuenta que había muchos fallos de seguridad, porque claro, una cosa es instalarte el servidor y otro es tener un servidor realmente seguro. Así que ellos se hicieron cargo e instalaron en los servidores de la comunidad autónoma las plataformas. No todos los profesores las utilizaban, pero sí todos los centros podían conectarse allí. Así que todos los centros de La Rioja teníamos la posibilidad de poner cursos. Algunos profesores teníamos nuestros cursos ya metidos en Moodle, pero otros muchos no. Otros, a pesar de que el gobierno nos había facilitado la plataforma, pues estaban utilizando el Google Classroom o estaban utilizando otro tipo de herramientas. Pues bien, esos profesores que estaban ya utilizando otras herramientas antes del confinamiento, decidimos que continuarán con ellos para no volver locos a los alumnos. Pues si ya están utilizando esas herramientas, ¿para qué vamos a confundirles? Únicamente eran aquellos profesores nuevos que tenían que crear los contenidos ahora, en estos momentos, son los que iban a hacerlo a través de Moodle. Y aunque no nos guste hablar de política, mejor no entremos en ello, pero somos tecnólogos, pero dinos un poco tu apreciación generalista de cómo el sector político, en este caso la administración pública, que formáis parte de ella, vuestros superiores, cómo han sido capaces, cómo están afrontando esto. ¿Hay un nivel de decisión general, hay indecisión, hay tiros por todas partes, ¿cómo lo ves? Sin entrar muy en crítica, pero una idea general. Sí. Como dices bien, al final somos técnicos. El puesto de director en un centro educativo es un puesto técnico, no es un puesto político. Dicho esto, tengo que decir que todos nos encontramos en nuestros trabajos en más o menos medida, muchas veces, con situaciones completamente diferentes. La del coronavirus, evidentemente, ha sido una situación muy complicada, sobrevenida, que muy pocos previeron, y que afrontar todas las dificultades que ha planteado ha sido muy difícil. Yo creo que en un principio sí que había cierta incertidumbre de no saber muy bien qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos actuar, pero después, por lo menos en La Rioja, se han ido tomando medidas. Yo creo que nuestro consejero tenía clara la idea de lo que quería hacer y quizá ha costado un poco más coordinar a los equipos para conseguir los resultados que se estaban persiguiendo. En estos momentos yo creo que hay bastante coordinación entre centros educativos y gobierno de la comunidad autónoma con el único fin que nos interesa a nosotros, y es que los alumnos estén bien atendidos. No ¿Y qué tal han reaccionado los alumnos a estos cambios? Porque sé, por ejemplo, que, claro, ya es un esfuerzo para los profesores y tal, pero bueno, el resultado final que todos queremos es que no se pierda el curso, o al menos que no se pierda en una parte tan grande, y que los alumnos puedan seguir recibiendo formación. Y sé, por ejemplo, que hay alumnos que, aprovechando que ahora las clases, incluso algunos exámenes son online, pues han aprovechado para, entre comillas, copiarse cuando están haciendo ese tipo de cosas, y sin embargo lo que se están dando cuenta es que están desarrollando unas labores investigativas increíbles, que parece que, bueno, que con la idea esta de hacer un poco el mal, en realidad están aprendiendo pues una skill, una habilidad que
que les va a venir muy bien. ¿Sabes de alguna otra cosa buena que esté pasando a raíz de esto, que les está afectando a los alumnos, a los profesores? ¿Alguna lección aprendida que se pueda seguir aprovechando cuando esto pase? Mira, yo creo que los alumnos se han acostumbrado muy rápidamente a esta situación. Quizá han sido los profesores los que tienen más dudas de cómo planteo las pruebas para evaluar a mis alumnos. Es decir, ¿cómo se plantean las pruebas? Pues se pueden mandar tareas para que se hagan en casa, se pueden hacer llamadas telefónicas, se pueden plantear exámenes online, y eso crea mucha incertidumbre en el profesorado, que estamos acostumbrados a tener a nuestros alumnos delante. Pues yo creo que una de las grandes oportunidades va a ser que se puede medir de alguna forma lo bien que lo hacen los alumnos sin tener que hacer tanto examen, sin tener que estar tanto encima. Es decir, basta con mandar tareas, como muy bien apuntas, lo que tenemos que perseguir y conseguir, y además a eso nos apunta la Comunidad Europea y las últimas leyes educativas pues también apuntaban a eso, es a conseguir lo que en su día se llamaron las competencias básicas, que ahora se llaman competencias clave. Y eso es lo que esta situación, pues yo creo que va a mejorar. Es decir, la labor de, como tú muy bien dices, de aprender a aprender. Es decir, ser capaces de aprender por uno mismo. Ahí vas a tener a tu profesor que te va a guiar, que no puede estar contigo en todo momento, que no lo vas a ver de manera personal, pero que está ahí. Eso ha sido fundamental, la competencia digital, que es que estas máquinas con las que estamos aquí delante no sirven únicamente para echar una partida, sirven pues para transmitir conocimiento, para mejorar tus habilidades, y después, pues claro, si has de desarrollar pues competencia lingüística, competencia matemática. Todo eso yo creo que la tecnología nos brinda la oportunidad de poder hacerlo. Y además, pues como os decía, daros cuenta que los profesores están entendiendo que se puede ir más allá del examen, que hay otras cosas más allá de un examen. Yo quería introducir a la conversación a Moisés, porque tú estás en un punto de vista, en un mundo un poquito más académico a nivel universitario, y vuestras experiencias seguramente son algo diferentes. Entonces, quisiera que nos explicaras un poco cuál es tu vínculo con este mundo, cuáles son las experiencias que lleváis hasta ahora y cuáles son las que os habéis visto forzados a realizar por culpa de la pandemia. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Andreu. Yo tengo la suerte de estar en los dos lados. Soy tanto profesor en la universidad como alumno en la universidad, y doy clase tanto en una universidad totalmente online y en una que no es online y ha tenido que adaptarse a la pandemia. Y bueno, nosotros en la universidad tenemos una gran ventaja, es que llevamos mucho más por delante. Nuestros profesores o mis compañeros están acostumbrados a trabajar con campus virtuales parecidos a Moodle, en los cuales pues, los alumnos tienen disponible toda la documentación, las slides, las transparencias que se usan para todo el material teórico en clase, problemas, ejercicios, la documentación referente a las prácticas. Todo eso sigue siendo igual, no ha cambiado. Lo único que para nosotros realmente ha cambiado ha sido la forma de dar clase, porque tenemos que dar nuestras clases magistrales y nuestras clases y talleres de prácticas. Esto lo hemos empezado a hacer mediante el uso de herramientas online, igual que han hecho en lo que es en la enseñanza primaria y secundaria. Con la diferencia que, bueno, en mi caso, que soy docente en carreras de tipo STEAM, pues es algo más estandarizado. Estamos acostumbrados a hacer videoconferencias y llamadas, y probablemente mis compañeros de otros tipos de titulaciones, más orientadas a ciencias más puras, más orientadas a ciencias sociales, han tenido bastantes más problemas debido a que no sabían utilizar muy bien estas tecnologías. Y ellos sí que han tenido algunos pequeños problemas ahí. Pero realmente nuestro cambio, el mayor cambio, el más radical ha sido ese. Tener que dar clase online y tener a 50, 60, 100 alumnos conectados al mismo canal, intentando conseguir que te sigan, que ya de por sí en clase era difícil, y aquí es bastante más complicado y tampoco tienes constancia de si te están siguiendo, porque ellos tienen sus cámaras apagadas, sus micrófonos apagados, y lo que dependes es que alguno te haga alguna pregunta, o si no, hablas durante 50 minutos sin saber si alguien te está escuchando. Pero en general ha sido prácticamente igual. Y por entrar a la parte más técnica, ¿qué tipo de plataformas utilizáis para a nivel de los contenidos o a nivel de la transmisión de vídeo? Bueno, pues para nivel de los contenidos, cada universidad tiene su plataforma, su campus virtual. Algunos están basados en Moodle, otros están basados en otras herramientas propietarias. Y bueno, pues te permiten desde subir tareas, programarlas, permitir que los alumnos entreguen sus prácticas con un deadline. Y luego para las videoconferencias, pues cada universidad tiene su propia herramienta. Yo, por ejemplo, utilizo dos, que son Adobe Connect en una de las universidades y Collaborate en otra de las universidades.
Son dos herramientas que más o menos te ofrecen lo mismo, te permiten tener hasta 200, no sé cuál es el máximo, creo que son 250 alumnos. Tú puedes utilizar una pizarra en la que puedes hacer algo parecido a lo que harías en una pizarra, en una pizarra blanca o en una pizarra negra, en un whiteboard o en un blackboard. Puedes proyectar vídeo, puedes proyectar tus slides con tu cámara, y los alumnos tienen la oportunidad de preguntar. Tienen un sistemita mediante el cual levantan las manos y tú sabes quién ha hecho una pregunta o quién quiere hacer una pregunta, y le puedes abrir el micro y la cámara para que ellos la puedan hacer. Entonces, el principal problema que yo creo que tuvimos fue al principio, que tuvimos un problema debido al colapso de las redes, que yo creo que no estaban preparadas nuestras redes para todo el mundo dando clase, y la primera semana sí que iba menos fluido, probablemente porque se unieron todos los colegios, institutos, instituciones y demás empresas, se fueron uniendo y las redes se fueron adaptando. Pero en general no hemos tenido muchos más problemas, la verdad. ¿Qué tal has visto la diferencia? Porque claro, tú has sido profesor y de hecho creo que lo sigues siendo ahora del King's College de Londres y dabas enseñanza presencial en Londres. ¿Qué diferencia hay entre el mundo académico universitario entre España e Inglaterra que notes ahora pues, a la hora de lidiar con el tema de la pandemia? ¿Crees que a lo mejor hay un país que se ha adaptado más rápido que otro? ¿Crees que ha sido más o menos igual? ¿Alguno estaba más predispuesto? ¿Cómo lo has visto esto? Bueno, ahora mismo yo solo doy clase en España. Bueno, en España y en Sudamérica, porque por ejemplo en la UNIR tengo que dar clase en Sudamérica. En Londres ahora mismo no estoy dando clase. Pero Londres, por ejemplo, en el King's College, era una universidad que estaba preparada para trabajar online. Por ejemplo, yo cuando daba clase allí, todas mis clases se grababan en tiempo real y estaban disponibles a los 5 minutos para que un estudiante que a lo mejor no había podido venir o quería revisársela para el examen, la tuviera disponible. Allí el concepto de tener todo el contenido online y tener la mayor cantidad de documentación y material para preparar lo que eran los exámenes o las entregas era prioritario. Se trabajaba mucho y con mucho cuidado en la documentación para los estudiantes, en el temario y en todo lo que se hacía. Entonces, ellos tenían tanto disponibles todas tus clases como las de los que habían venido antes que tú. Y entonces podían obtener muchísimo más contenido a través de lo que ellos llamaban el archive, el archivo de clases de las universidades. Y bueno, la docencia en un país anglosajón difiere mucho en un país europeo o más mediterráneo como el nuestro. Es muy diferente. A mí me gustaría también hacer un comentario respecto, uniendo a la charla al compañero Juanjo, es curioso cómo la educación de los dos niveles que estéis vosotros utiliza herramientas tan diferentes, ¿no? En este caso he entendido que ambos estáis utilizando Moodle, no sé si por una tradición, digamos, a lo mejor de utilizar software libre. Juanjo, en La Rioja esto es así, viene de un tema de estos que somos antiguos, que digo yo, y de utilizar plataformas de software libre, ¿o por qué el Moodle? Desmuteate primero. Bueno, yo creo que efectivamente cuando se empiezan a utilizar ese tipo de plataformas es cada uno de los centros quien lo instala en sus propios servidores y por tanto recurrir a una herramienta de software libre pues era algo sencillo, fácil y que además todo el mundo conocía y que era fácil encontrar cursos que te enseñan a manejarlo. Eso por la parte de Moodle. De las videoconferencias, pues igual no ha sido así, porque nos hemos visto muy empujados a elegir una herramienta u otra y enseguida las empresas nos han ofrecido sus servicios. En nuestro caso, en el caso de La Rioja, pues muchos estamos utilizando Webex o el Meet de Google. Nadie se ha planteado utilizar un software libre, por ejemplo, como Jitsi. No he oído dentro de la comunidad de directores, cuando hablamos de estos temas, que nadie presente esa opción. Más que nada porque lo que necesitamos es empezar a funcionar ya, no instalar nuestro propio servidor o decirle a nuestras consejerías que nos instalen servidores de Jitsi cuando hay otras empresas que nos están ofreciendo en estos momentos el servicio de manera gratuita. Sí, es curiosa esta observación porque enlaza con lo que quería decir ahora. O sea, por un lado tenemos Jitsi, que es una plataforma de software abierto que no necesariamente se instala. Jitsi tiene la ventaja que la puedes instalar en tu casa con tu propio servidor, pero realmente ellos hacen un hosting gratuito de hasta 200 conferenciantes por
yo sé de bastantes colegios y gente que lo está utilizando también. Y esto enlaza con Moi porque me ha sorprendido también bastante como los tipos de plataformas que se usan en ambos niveles educacionales son tan diferentes, ¿no? Moisés, tú decías que utilizabais la plataforma de Adobe y otra plataforma que no conozco para hacer las videoconferencias. Y tú, Juanjo, has dicho que en un momento determinado sí que habéis utilizado Meet, ¿no? Es curioso como hay tanta variación. ¿Esto de Adobe es porque tenéis una licencia corporativa para la universitaria, Moi? Sí, yo creo que en ambos casos Collaborate es una herramienta que yo descubrí cuando empezó todo esto, no la conocía, la había visto en la documentación que tenía la universidad y demás, y ambas son, yo creo que herramientas propietarias, y yo creo que realmente se usan porque son herramientas que eran muy herramientas de nicho, que estaban muy orientadas a la docencia online, y era algo que utilizaban pues algunas universidades americanas y algunas universidades en Sudamérica que sí que estaban utilizando este tipo de tecnología. Y yo creo que el principal o el por qué son estas herramientas las que se usan es que ofrecen una cosa que para los docentes, sobre todo para los universitarios, y creo que también para los de secundaria y primaria es muy importante, y es que saber cuándo un alumno te ha hecho una pregunta y poder respondérsela antes de que pierda el hilo o lleves otros 20 minutos hablando. Y ambas herramientas permiten a los alumnos levantar la mano. O sea, tienen un iconito en el que tienen un niño o una niña con la mano levantada. Y eso lo que te permite es ver quién te ha preguntado, darle paso y responder su pregunta cuando le ha surgido una duda, que creo que a nivel docente es algo muy importante. Claro, digamos que son más plataformas pensadas, no solo para el hecho de la videoconferencia, sino también para el hecho de la interacción con estudiantes, cosa que en las otras conferencias a veces, otras plataformas, el Jitsi o el Meet en este caso que yo recuerde, pues no lo tienen. Sí que lo tiene el Zoom, sí que lo tienen otras, ¿no? Pero por eso sería la razón. Muy bien, Orestes, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a Moisés y muchas gracias a Juanjo. Gracias por compartir vuestra experiencia desde el lado docente de la educación. Yo creo que ha sido muy interesante la experiencia de ambos y desearos que tengáis salud, que sigáis muy bien, daros las gracias por participar. Y vamos a enlazar con nuestra siguiente invitada, que es Silvia García. Pues nada, aquí estamos de nuevo en La Rioja esta vez, aunque todo hay que decirlo, la compañera que nos acompaña realmente está viviendo en Dublín. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Andreu, muy bien, muchas gracias. Sí, en Dublín que estoy. En Dublín. ¿Y qué tal lleváis allí el tiempo atmosférico y todo este rollo que tenemos ahora del confinamiento? Pues igual es justamente porque es el confinamiento, está haciendo un tiempo estupendo ahora mismo. De esto que dices, ¿por qué no puedo estar saliendo? Hace una primavera maravillosa en Dublín, de verdad. Sorprendentemente. Es curioso, yo opino lo mismo y espérate que estoy pensándomelo, si opino lo mismo, opino al revés. Aquí está haciendo una primavera como tiene que ser, es decir, llueve, hace viento, hace mal tiempo, en vez de hacer buen tiempo, que sería sol, porque ese buen tiempo en teoría, vendría asignado que el virus tendría menos facilidades para expandirse, solo en teoría, porque aquí con este bicho no se sabe nada a ciencia cierta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un chivato, que en este caso es Mario, que nos tenía que estar acompañando ahora, pero se le acaba de caer la fibra, o sea que ha tenido que salirse del podcast. Nos ha dicho que estás liderando muchas iniciativas desde GDG La Rioja y nos gustaría que nos explicases un poquito qué es lo que vas a hacer. Vale, perfecto. Pues a ver, ahora mismo estamos intentando organizar una nueva edición de las TIC Sessions, que se organizó una ya en La Rioja hace un par de añitos, y estamos intentando sacarla adelante teniendo en cuenta toda la situación del coronavirus en la que estamos ahora. También estoy metida como Woman TechMaker Lead por La Rioja y también nos gustaría poder hacer algún taller relacionado. Ahora mismo webinar, porque la situación en la que estamos viviendo no nos permite hacer cosas físicas, pero bueno, en el futuro intentar mover todos los talleres físicos presenciales que podamos. Y una pregunta que enlaza con el tema del coronavirus. Silvia, ¿cómo nos dices, antes de entrar a grabar, nos decías que estás en Dublín recientemente, te fuiste creo que a primeros de año. ¿Cómo ha afectado en la empresa donde estás? Explícanos un poquito dónde trabajas, qué tipo de trabajo hacéis y cómo ha afectado este momento de confinamiento, cómo trabajáis con técnicas, si trabajáis online, tenéis que ir al trabajo, no sé, un poquito. Pues tenemos suerte porque justamente el sector en el que estoy trabajando es completamente digital, con lo cual a la empresa en sí no ha afectado el hecho de que tenemos que estar teletrabajando desde casa. Más yo justo entré a trabajar la semana que nos fueron a dar el lockdown. O sea, justo la semana siguiente a la que yo empecé ya nos tuvimos que ir a casa a teletrabajar, con mi portátil completamente nuevito.
Es el sector en el que estoy, es sector editorial, pero realmente nosotros no somos una editorial, sino que se llama Dianta la empresa. Dianta lo que tiene es un CRM para ayudar a las diferentes organizaciones que hay dentro, que hay involucradas en la publicación de libros y de journals, de revistas científicas, en la organización de esas ediciones. Con lo cual, lo nuestro es completamente online. Realmente no ha habido un impacto muy grave, más allá de que no podemos estar yendo a la oficina. Tenemos que estar todos trabajando desde casa. Uh-huh. Y antes de irte a Dublín, pues supongo que conocías los eventos de GDG y de GDG La Rioja. ¿Cómo conociste la iniciativa de Women Tech Makers? Pues la primera vez que oí hablar de Women Tech Makers fue justamente en el Google Campus, porque yo estaba allí haciendo el curso de programación que hice, Adalab. Y claro, ahí empiezas a decir Women Tech Makers por aquí. De repente un día por el barrio te cruzas a alguien que tiene la mochila de Women Tech Makers y te va como entrando el gusanillo y ya ahí te vas metiendo a investigar un poco más. O sea, no es algo que un día te despiertas y dices, voy a buscar qué hay de Women Tech Makers. Es como que van apareciendo pequeñas cositas a tu alrededor que te van llamando la atención. O sea, que está bien que hagamos ruido sobre estas cosas, ¿verdad? Porque a veces parece que nos molesta. Yo, cuando hacemos eventos, yo soy de los pesados que le suele recordar a la gente, oye, ya que estáis aquí, os lo estáis pasando bien, estáis aprendiendo, acordaos de tuitear, de mencionar a más gente y tal, porque si solo estamos aquí, los 200 que estamos aquí y no se entera nadie más, pues muy bien, pero sería bueno que más gente se enterara de estos eventos. Y me gusta que digas eso, que veías como pistas que el universo te iba diciendo, oye, hay una cosa aquí que se llama Women Tech Makers, muy curioso. Y además seguro que me suena a mí que nuestras compañeras que las hemos tenido aquí en el podcast, Laura Murillo, activa en el Women Tech Maker Madrid, y también Paola García, y seguro que muchas más son las que debías ver por allí, ¿no? En campus. Sí, exactamente. Sí, al final lo que ha dicho Orestes más, que es muy importante que se vayan dando promoción a estas cosas, que salga fuera del círculo, porque si no, yo porque tuve la suerte de estar en Google Campus y empaparme mucho de todas estas organizaciones, pero entiendo que hay gente que está fuera y si por lo que sea no se está acercando a ese círculo, si no sale de ahí la información no se va a enterar. No, si no ve de repente un tweet que está enlazado a Laura de, por ejemplo, de esto, del podcast que estamos grabando hoy, muy probablemente no se entere y se pierda la oportunidad de ver todas estas iniciativas. Pues una razón más para estar agradecido a gente como tú, organizadoras y organizadores que toman la iniciativa y que llevan estas iniciativas a sus regiones o a los sitios en los que viven. ¿Qué estáis planeando ahora? ¿Qué tipo de eventos os gustaría hacer? Porque has mencionado que os gustaría hacer casi seguro webinars, a futuro pues cuando podáis talleres en persona. ¿Tenéis algún tipo de tecnología, alguna serie de eventos que os gustaría hacer, algo en los que os quisierais centrar o algún público al que quisierais llegar? ¿Cómo lo estáis planteando esto? No hemos establecido todavía así como un calendario cerrado de qué eventos vamos a querer hacer sí o sí, pero desde luego vamos a querer que sea lo más abierto posible, dirigido a diversidad y también intentar no centrarnos únicamente en una tecnología, porque, por ejemplo, hay otra organización en La Rioja que se llama .NET La Rioja, la cual, además de centrarse en .NET, se ha abierto mucho a otro tipo de lenguajes, que si React o cursos de Kubernetes. Entonces nos gustaría también un poco seguir su misma imagen de no centrarnos en un único lenguaje o en una única metodología, o intentar hacerlo lo más abierto posible y dar espacio a todo el mundo. Muy bien, esa es la opción que hay que tener siempre, de dar espacio al resto y, como bien decía Orestes, también comunicarlo al máximo para que todo el mundo se entere. Pues te agradecemos mucho, Silvia, que desde Dublín en este caso nos estés acompañando, y te deseamos la mayor de las suertes a ti y al equipo de La Rioja, que en estas nuevas iniciativas que tenéis. Y creo, Orestes, que podíamos recordar, hablando de esto, recordemos dónde nos puede escuchar la gente. Pues sí, Andreu, hay que hacer ruido y hay que recordar a la gente que nos puede escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox y en otros muchos sitios.
y que si quiere hacer un poco de ruido, pues puede usar el hashtag de GDG Spain Podcast, GDG Spain Podcast, y si quiere hablar con nosotros, pues nos puede tuitear a GDG-ES, que es el Twitter de GDG Spain. ¿Y qué más, Andreu? Pues que obviamente todo esto se queda en YouTube, porque YouTube lo tiene todo. Esto también se queda en nuestro blog, en GDGs, blog.gdg.es. Y creo que para cerrar el programa podríamos dar algunas novedades. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Tic-tac, tic-tac, Oreste. ¿Estamos novedades o no? Sí, sin spoilers. Sí, cuenta. Sin spoilers. A ver si es más difícil. Me sabe mal porque Mario tiene la fibra caída, entonces no puede acompañarnos, pero queremos decir ya que estamos renovando el formato de este podcast, que hoy es el número 11, pero que para el número 12, que será el 15, yo siempre esta maravilla de números porque sabéis que hemos hecho varios pilotos y alguna prueba. Entonces, para la próxima edición, que será el número 12, estamos preparando un cambio de formato que esperemos que os guste y que os mantenga interés en seguirnos. Cualquier cosa que queráis, como ha dicho Oreste, os ponéis en contacto con nosotros, lo mejor vía Twitter. Y de nuevo, despedir a Silvia. Silvia, muchas gracias por contactar con nosotros desde Dublín. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Orestes, hemos acabado. Hasta la próxima a todo el mundo. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los invitados e invitadas. Hasta luego.